Yo le he titulado al tema de esta mañana, ¿de quién eres hijo? Y vamos a estar viendo de alguna manera la parte final de ese discurso que sigue. Esta parte sigue al discurso de Jesús como la luz del mundo, que fue algo que él dijo en la última noche de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, más o menos 6 meses antes de la crucifixión. Entonces él desarrolla un discurso, una predicación acerca de cómo él es la luz del mundo y cómo él viene a traer libertad, y eso da lugar a esta conversación relacionada con el tema de la paternidad. Eh, Estos versos los habíamos visto en el mensaje de la luz del mundo, pero vamos a retomar desde aquí, desde algunos detalles, ¿verdad? En el verso 30, si se recuerdan o si ven en sus Biblias, dice que al hablar estas cosas, al hablar de cómo Él es la luz del mundo, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús, leo verso 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, serán libres. Lo que vimos y que es importante recapitular es que Jesús está enseñando aquí de que puede haber una fe temporal y pasajera, algo que también se enseña en la parábola del sembrador. Ellos están dispuestos a creer en Jesús. Ellos han creído en Jesús y Jesús les está hablando a los que han creído en él, pero les está explicando de que llegar a ser verdaderamente discípulos conlleva perseverancia, conlleva permanencia en su palabra. El problema, como vamos a ver y como hemos estado viendo, es que estos nuevos creyentes tienen una concepción de lo que ellos son. Ellos se creen judíos, seguidores del Dios verdadero, hijos del reino, eh, y creen que por ser los únicos entre todas las naciones que aparentemente, según ellos, ya conocen al Dios verdadero, gozan de una libertad interior y espiritual. Están convencidos de que están sanos y no tienen necesidad de médico, y de que son libres y no tienen necesidad de liberación. Jesús está explicando que eso no es así, que ellos sí necesitan conocer la verdad y necesitan liberación. Pero ellos ya le contestan discutiendo con él. Entonces, solamente la manera en que le responden, ¿cómo así? ¿Cómo dices tú? Ya demuestra su falta de voluntad para permanecer, para aferrarse a la palabra de Jesús. Ya demuestra que no van en el camino a ser verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque el sentido que ellos tienen de privilegio heredado es tan fuerte que les impide reconocer su propia necesidad. Y la característica del discípulo, del que va a llegar a ser verdaderamente discípulo, es el deseo de aprender, el reconocer su ignorancia y el querer oír, aprender y obedecer a Cristo. Hermanos, lo, una enseñanza clave de estos versos es que un creyente genuino tiene hambre por estudiar la palabra, busca entenderla, busca vivirla. Y cuando yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido esta realidad, y una de las cosas que nos suceden es que en esa búsqueda de entender y de vivir la palabra, empezamos a encontrarla más valiosa, empezamos a encontrarla más consoladora, empezamos a ver la verdad en ella, aunque muchas voces en el mundo se opongan a sus verdades. Y algo importante aquí es recordar el costo del discipulado. Llegar a ser verdaderamente discípulos conlleva un costo muy alto. Esto lo vemos en Lucas 9, 61 al 62, dice: también otro le dijo: te seguiré, Señor,
Pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Jesús demanda un compromiso radical para los que quieran seguirle. Lucas 14, 26 al 27 y verso 33, algo difícil también, dice, si alguien viene a mí y no aborrece, y hay que entender que el significado de aborrecer aquí, como lo tenemos que entender, es si no ama menos, si no ama no como su prioridad, y si no ama menos a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, esto es fuerte porque si amamos más nuestra propia vida o a nuestros seres queridos que a Cristo, no podemos ser sus discípulos. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. O sea, seguir a Jesús implica despojarnos de todo. Y no quiere decir, en realidad, en algunos Dios les pedirá que se deshagan de algo, otros solo habrá un desligue en su corazón y dejaremos de ver las cosas como nuestras y las pasaremos a ver como de Dios que nos las está prestando, que nos permite usarlas. Pero cuando pasamos a ser discípulos de Cristo, nuestra vida y todo lo que somos le pasa a pertenecer a Él. Y nuestra prioridad tiene que pasar a ser Él. Y de alguna manera ese es como el contexto de lo que Jesús está diciendo aquí. Si no permanecen en mi palabra y parte de su palabra es esto que Él ha estado enseñando, no pueden llegar a ser verdaderamente mis discípulos. Y no pueden entonces ser verdaderamente libres. Y ellos están dudando si realmente necesitan ser verdaderamente libres. Y déjenme decirle, hermanos, que sí, cada uno de nosotros necesitamos una verdadera libertad. Y para esa verdadera libertad necesitamos hacernos discípulos de Cristo y necesitamos seguirlo con todo, tener un compromiso radical con Él. Verso 34, Jesús les respondió, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, y el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ya sabemos y ya hemos aprendido de que todo ser humano es esclavo del pecado porque comete pecado y porque el pecado lo vence y porque no puede vivir sin pecar aunque quisiera. Estos judíos se consideran hijos de Abraham, pero en realidad son esclavos del pecado. Entonces no son herederos de las promesas de Abraham. Ya vimos que Jesús usa el ejemplo de que un esclavo está un tiempo en la casa, pero después tiene que ser echado. Pero solo el hijo permanece. Y para eso vino el Hijo de Dios, el Hijo con H mayúscula, el Hijo Cristo para hacernos hijos y para hacernos libres. Es interesante porque en el verso anterior, en el 32, él dice la verdad los hará libres, pero en el 36, él dice si el Hijo los hace libres. Y claramente lo que nos está diciendo Jesús es que Él es la verdad, lo va a decir más claro en el capítulo 14, hermanos. Pero conocer la verdad no es llegar a tener un entendimiento intelectual de algunas verdades. Conocer la verdad es llegar a tener una relación personal e íntima con la persona de Jesús, es llegar a unirse a Él. Y para eso hay que pagar el costo del discipulado, porque o lo elijo a Él o elijo el resto de cosas. Pero si lo elijo a Él, tengo que dejar el resto de cosas. Sé que, ahora, lo interesante es que ellos ya le acaban de decir que son hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces Jesús les responde en el 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y ahí podríamos poner
que le está reconociendo que son descendientes biológicos de Abraham. Y sin embargo, me quieren matar. Y a partir de aquí entra este tema de la paternidad. Vamos a ver cómo para Jesús en esta mañana, vamos a ver cómo para Jesús y para Dios, paternidad no se trata de genética, paternidad no se trata de biología, paternidad no se trata de raza, no se trata de origen étnico. La paternidad de Dios y Jesús a través de la palabra nos va a enseñar hoy que la paternidad para Dios se mide de una manera diferente. Por eso el tema de quién eres hijo. Vean, ustedes son descendientes de Abraham, pero él no es su padre. Dice, y sin embargo me quieren matar. Entonces, 6 meses antes de la cruz y ya desde hace rato ellos están haciendo planes para ver cómo matarlo. Yo hablo, ahora hay algo interesantísimo porque si regresamos al verso 31, Jesús está hablando con gente que acaba de poner su fe en él y acaban de creer en él porque de alguna manera hay algo de él que les atrae, ¿verdad? La posibilidad de esa gloria, de esas promesas desde el punto de vista terrenal, pero al mismo tiempo sigue habiendo algo de él que muestra el pecado de ellos y esa parte de ellos quiere matar al que les alumbra su oscuridad. Y realmente nosotros somos así de alguna manera. Hay algo de nosotros que cuando vemos nuestro viejo hombre y nuestra vieja naturaleza rechaza a Dios, rechaza la verdad de Dios, porque se siente incómoda cuando es expuesta en su oscuridad. Y Jesús está alumbrando esa parte de ellos. Me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en nosotros. Por un lado, quieren creer en Jesús en un momento y asesinarlo al siguiente momento. ¿Por qué? Solamente porque está cuestionando sus prejuicios religiosos y étnicos fundamentales. Verso 38, yo hablo lo que he visto con mi padre. Entonces ustedes hacen lo que oyeron de su padre. Ahora, Jesús está mostrando que lo primero que define de quién es uno hijo es a quien le presta atención. Él está diciendo, yo le presto atención y pongo mi atención, veo a mi padre y ustedes están oyendo a su padre. Ellos están oyendo a alguien más que no es el Padre de Cristo, sino que no es Dios. Aquí todavía no está diciendo quién es, pero está diciendo, ustedes están actuando así porque están poniendo atención a su Padre. Claramente ellos entienden la indirecta y se defienden, reclamando una vez más ser hijos de Abraham. Y entonces en el 39 ellos le responden, Abraham es nuestro Padre. Pero claramente ellos tienen una concepción de que así como Abraham agradó a Dios y conoció al Dios verdadero, ellos creen tener una relación correcta con el Dios verdadero. Se creen tan obedientes como Abraham y Jesús pasa a demostrarles que no es así. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Esto es clave. Si ustedes son hijos de alguien, la demostración es seguir el ejemplo, hacer las mismas obras de ese alguien, imitar. O sea, Jesús está diciendo que el hijo, el verdadero hijo, imita a su padre, sigue el ejemplo de su padre, hace las obras de su padre. Aquí en la imagen vemos a Abraham recibiendo a los tres varones que llegaron a visitarlo. Puede ser que hayan muchas obras de Abraham, pero yo creo que hay cuatro principales obras de Abraham que la Biblia resalta.
La primera obra de Abraham es la obediencia. Él obedeció a Dios. Génesis 12:4. En Génesis 12 inicia la historia de Abraham. Dios se aparece a Abraham. En el verso 1 le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la casa que yo te mostraré. Y en el verso 4 de Génesis 12, como leemos aquí, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Por eso Hebreos 12 dice que por la fe Abraham obedeció saliendo sin saber a dónde iba. Entonces, la primera obra de Abraham, de alguna manera, es esa mezcla de obediencia y fe, pero hay un nivel donde su fe, aquí ya Abraham creyó y por eso obedeció, pero hay un nivel donde la fe de Abraham crece porque también Abraham es el ejemplo de cómo se pasa de fe temporal a permanente, o cómo se crece, o cómo se persevera, o cómo se permanece en la fe. Y en Génesis 5:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Hasta ahí fue justificado por la fe. Dios lo sacó afuera, le dijo que mirara las estrellas y que las contara si le era posible, porque así sería su descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Pero quizá la obra a la que Jesús hace referencia es la de Génesis 18:2, la hospitalidad. Algo interesantísimo de Abraham es que Abraham vivía con la expectativa de que Dios lo visitara. Y dice el capítulo 18 en el verso 2 que un día Abraham estaba ahí en su tienda y cuando alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se prostró en tierra. Cuando usted sigue leyendo, vemos que Él les ofrece lavarles los pies, les pide que reposen, les pide que se alimenten con Él en su casa y amasara, que amase la torta, que les haga pan fresco y para que después puedan seguir su camino. Y esta es quizá la principal obra a la que están aludiendo, pero claramente una de las obras interesantísimas de Abraham, la obra de amor sacrificial a Dios, ¿verdad? Donde está muy relacionada con ese compromiso, con ese costo de discipulado, amar más a Dios que a su propio hijo, porque cuando en Génesis 22 Dios le pide, dame a tu hijo, tu único. Abraham obedece y en el verso 10 vemos que él extiende su mano y toma el cuchillo para sacrificar a su hijo y en ese momento el ángel le dice, ahora conozco que temes al Señor. Y vienen las promesas, ¿verdad? De cómo Dios jura por su nombre bendecir a través de su simiente todas las naciones de la tierra. Pero claramente Jesús está mostrándoles que ellos no están haciendo estas obras. Ellos no son ejemplo, ni están imitando a Abraham, ni en obediencia, ni en fe, ni en amor, ni en amor sacrificial. No están pagando el costo del discipulado. Pero algo interesantísimo, no están siendo hospitalarios con él. Lo quieren matar. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad de que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Es interesantísimo porque Abraham fue visitado por el Señor. Cuando nosotros vamos a Génesis 18, que es de alguna manera esta imagen, llegan tres varones. Y de esos tres varones sabemos que dos son ángeles, ángeles normales, digamos, porque son ángeles que después se van a sacar a Lot de Sodoma. Pero hay uno que no es ángel, que es el ángel del Señor. Y la Biblia en algún momento le llama a Jesús el ángel del Señor y se queda platicando con Abraham. Y cuando usted ve a Abraham, le llama a ese varón Señor, porque se quedan dialogando y Abraham tiene tanta confianza con Dios mismo, que es Jesús, de tal manera que se pone a negociar. Señor, ¿y no será que si hubieran 50 justos en Sodoma, tú tal vez no la destruyes? Y él le dice, bueno, si hay 50 justos, pues está bien, no voy a destruirla. Pero resultó que no había ni 10 justos. Pero
en esa conversación él le llama Señor a uno de los varones y solamente se le puede llamar Dios a Dios mismo y Dios en carne es solamente Jesucristo. Entonces, Jesús está recordándoles, es impresionante porque Jesús está mostrándoles que Él ya vino, no había venido como hombre, nacido de mujer, pero ya había aparecido en forma humana como el ángel del Señor a varios en el Antiguo Testamento, como entre ellos a Moisés, a Abraham, aquí en Génesis 18 y algunos otros, y dicen, Abraham no hizo eso. Cuando yo lo visité, no me quería matar, me dio de comer, me lavó los pies, le puso, o sea, y se puso a platicar conmigo y me adoró. Entonces vemos cómo Abraham reconoció a Dios la visita de Jesús cuando llegaron esos tres varones, pero ellos no lo están reconociendo como Dios. Claramente no se parecen a Abraham ni están haciendo las obras de Abraham. Hermanos, es interesante porque aquí nosotros tenemos que pensar en nosotros, que tanto nosotros somos como Abraham en ese sentido. ¿Vives tú expectante de recibir una visita divina? ¿Vives con la expectativa de que Dios llegue a tu casa, de poder pasar un tiempo con Él, de poder adorarle, de poder conversar con Él? ¿Cómo debían de vivir los judíos del tiempo de Jesús? Ellos deberían de haber estado expectantes a la llegada del Mesías. Ellos debían de haberlo recibido como Abraham lo recibió en el pasado. Y por eso Jesús niega de que Abraham sea el padre de ellos, porque a diferencia de Abraham, ellos no tienen un corazón para recibirle, así que seguramente otro es su padre. Son hijos ilegítimos de quien reclaman que es su padre, de Abraham, porque antes de terminar de oírlo lo atacan. Vean el verso 41: ustedes hacen las obras de su padre. Ellos son hijos de alguien a quien imitan, que lo atacan, que lo quieren matar. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Claramente, algunos de ellos les habían llegado rumores de que ya María estaba embarazada cuando se casó con José y les sacan eso en cara. ¿Por qué? Porque ¿cómo somos los seres humanos? Cuando nos sentimos atacados, ¿qué hacemos? Atacar. Cuando alguien nos ofende, es más fácil ofender. Más lo serás tú, es una respuesta común cuando alguien le dice algo ofensivo, ¿verdad? Y eso están haciendo exactamente ellos, ¿verdad? Nosotros, y están aludiendo a escrituras, ¿verdad? Claramente Dios dijo que Israel era su hijo en Éxodo 4:22 y en Jeremías 31:9 él dice, soy un padre para Israel, pero realmente solamente están defendiéndose, atacando. Tenemos un padre, es decir, Dios. Pero en este evangelio este reclamo suena irónico, porque ya Juan explicó en el capítulo 1 que solo son hijos de Dios los que nacieron de Dios y los que reciben a Jesús y los que nacen del Espíritu. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Abraham fuera su padre, me hubieran recibido como me recibió, y si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia iniciativa. Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a oír esto, pero imagínense lo fuerte que sonó para los oídos de personas religiosas, de fariseos, de gente que se cree los únicos conocedores del Dios verdadero.
y que los únicos que saben que el diablo, que pueden detectar al diablo y que venga Jesús y les diga, ustedes son de su padre el diablo. O sea, eso es tremendo. Imagínense que venga alguien a usted y le diga, ah, hijo del diablo. Eso es peor que le digan otros. O sea, es de las peores palabras ofensivas que ellos podían haber oído. Hijo del diablo, ¿qué nos está diciendo este hombre? Que somos hijos del diablo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en él la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, es muy fuerte lo que Jesús está diciendo aquí. Claramente está negando que ellos sean hijos de Dios y la evidencia que les está dando es que no lo han recibido con amor y entusiasmo. La única conclusión posible es que no conocen a Dios. Luego dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír. Y hermanos, el no poder oír es no poder obedecer, pero o el no poder permanecer, el no poder confiar en la palabra de Jesús. ¿Pero por qué? Porque sus prejuicios le impiden confiar en Jesús. Y como ya expliqué, es muy fuerte lo que les dice. Les dice que su padre es el diablo, el creador del mal, el que mató a la humanidad cuando engañó y habló mentiras con Eva, con Adán y Eva, diciéndoles que no morirán. Él es el asesino desde el principio, porque por él entró el pecado y por él llegó la muerte a toda la raza humana. Y claramente ellos tienen deseos de matarle y eso solo puede deberse a la influencia que el diablo está ejerciendo sobre ellos. Él ha venido para dar vida, no para ser un asesino como el diablo. Él ha traído, él ha venido para traer verdad, pero ellos se aferran a la mentira. Ellos eligen la mentira porque su padre es el padre de la mentira. Eso es fuerte, fuerte. Y aquí quiero que veamos esto porque esto es importante. Hermanos, según el mundo, ¿cómo determinamos la paternidad? Según el mundo, usted puede ver si alguien es hijo de alguien más por su ADN, ahora es lo más común, ¿verdad? Por su ADN, pero antes era si llevaba el mismo apellido y principalmente algo común, digamos, en el pasado era el tema del parecido, ¿verdad? De hecho, en mi país, yo no sé si aquí, pero en mi país hay un dicho que dice hijo negado, pinto y parado. Porque cuando alguien cometía ahí una aventura y tenía un hijo, le salía igualito, ¿verdad? Entonces, hijo negado, pinto y parado. Pero, según la Biblia y según las enseñanzas de Cristo, hermanos, el ser hijo no tiene nada que ver ni con el ADN, ni con el parecido, ni con el apellido. Jesús está diciendo que los hijos de Dios imitan a Dios, tienen una conducta hospitalaria como Abraham. Su lenguaje es un lenguaje de verdad y su amor es genuino. Pero los hijos del diablo tienen una conducta asesina. Y recordémonos que el origen del asesinato es la ira. Porque cuando Jesús habla del mandamiento, no matarás, en Mateo 5 dice, habéis oído, no matarás, pero yo digo que el que se enoje contra su hermano y lo maldiga, ya es digno, ya quebró este mandamiento. O sea, hay un tipo de ira, eso lo hablamos uno de los jueves, hay un tipo de ira no pecaminosa, pero hay un tipo de ira que desea el mal y que se mantiene y que no se termina conforme pasa el sol, sino que sigue, que es una conducta asesina. Hay un lenguaje de mentira, de ataque.
ya no era amor fingido. Hermanos, los hijos de Abraham imitan a Abraham, así como los hijos de Dios imitan a Dios. Los hijos de Dios creen en su enviado y lo aman. Jesús acaba de decir, si Dios fuera su padre, me amarían. Un hijo de Dios ama a Cristo, ama a los demás como el Padre. Y aquí Jesús está enseñando que no hay término medio. La gente debe elegir o están a favor o están en contra de Jesús. O recibes si amas a Jesús o eres hijo de Satanás. No hay término medio. Verso 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. La tragedia del hijo del diablo no solo consiste en engañar, en decir mentiras, sino en rechazar la verdad. Los hijos del diablo defienden la mentira como si fuera verdad. Y cuando alguien les dice la verdad, no la reciben. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. De alguna manera, quizá aquí Juan está resumiendo, ¿verdad? Y le están atacando, o tienes pecado, o has pecado de quebrantar el sábado, de blasfemar, de hacerte igual a Dios. No, no sabemos exactamente, pero ante esas acusaciones Jesús dice, a ver, pruébenme. ¿Quién puede probar que yo soy culpable de pecado? Y es interesantísimo porque él está afirmando su perfecta santidad, él está dando evidencia de que es hijo de Dios, de que es santo como su padre, de que es veraz como su padre. Por eso luego dice, y si digo verdad, ¿por qué no me creen? Y la razón por la que no le creen, la explica después, es porque no escuchan a Dios. Hermanos, cuando oímos a Dios, vamos a terminar creyendo en Cristo. Conocer la verdad promueve la fe en Cristo. Cuando dice, la razón por la que ustedes no escuchan es porque no son de Dios, no debe de entenderse como que hay gente que es y que no es de Dios, sino el hecho de que no conocen verdaderamente a Dios. El ser de Dios se refiere a que no conocen a Dios y eso es algo que se ha repetido y que se ha dicho en los profetas. Mi pueblo no me conoce, pero lo que está diciendo es dejaron de cuidar una relación conmigo, se quedaron con su religión, pero ya no me conocen. Los judíos le contestaron, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Es nuevamente, ¿verdad? Cuando el argumento teológico de alguien fracasa, generalmente se recurre al ataque personal. Y como ya no pueden defender que conocen a Dios teológicamente, porque en realidad no pueden demostrar que tienen una relación con Dios, atacan a Jesús y lo tratan de samaritano y de endemoniado. La acusación de samaritano puede implicar dos cosas. Puede ser un ataque a la supuesta paternidad gentil de un rumor que en algún momento se dio de que tal vez un gentil fue el que embarazó a María, o puede realmente mostrarse al hecho de que tiene demonio puede estar conectado, ¿verdad? Al hecho de que está mezclado. Pero claramente la acusación que ellos le hacen de tener un demonio es fuerte. Y claramente la respuesta es como decir, ok, si tú dices que somos hijos del diablo, en realidad tú eres el que estás poseído. Es exactamente esa respuesta que damos a veces. Más lo serás tú. Peor serás, o sea, sí, sí, somos del diablo, pero tú estás endemoniado. O sea, es exactamente eso, ¿verdad? La respuesta de Jesús en el 49 es, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Es interesantísimo porque la respuesta de Jesús es verdadera, pero pasiva, es tranquila, sin represalias. Él no ataca, él solamente está
Obviamente lo que le están diciendo es muy fuerte y hay gente que dice aquí que veamos qué responde, entonces él explica, yo no tengo ningún demonio. O sea, él solo niega el estar poseído, pero luego se enfoca en su objetivo. Mi búsqueda es honrar a mi padre, yo honro a mi padre. Y el problema es que yo honro al que ustedes deberían de honrar y me deshonran a mí y obviamente están deshonrando a mi padre. Es interesante porque en la medida que la conversación avanza, en lugar de ellos verse convencidos por las verdades de Jesús, lo rechazan más y lo rechazan más y el rechazo, el desprecio por Jesús está aumentando en ellos. Lo están de tal manera que lo están deshonrando, o sea, están diciendo cosas sumamente fuertes, decirle samaritano, decirle endemoniado al Hijo de Dios, es una blasfemia contra Dios mismo, es un ataque contra la santidad y la divinidad de Dios, es un gran pecado. O sea, no es cosa sencilla lo que ellos están diciendo. Y Jesús les dice algo así como que tengan cuidado porque yo no busco defenderme, pero ustedes se están metiendo con un hijo de alguien que el Padre sí busca defender. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno, ese uno es el Padre que la busca y él juzga. O sea, es interesantísimo porque Jesús les está diciendo, yo no los voy a acusar, no los voy a juzgar, no me voy a defender. Y aquí es donde Pedro dice que él no respondía con maldición, sino que elevaba su causa al que juzga justamente. Y él está recordando, están atacando al hijo del juez del universo, porque él es el juez supremo. Y él le ha dado su aprobación al que ellos están atacando. Y sin embargo, siempre está la invitación a la salvación. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Hermanos, es hermoso ver cómo, aunque lo rechacen, Jesús les está recordando que Él vino para darles la oportunidad de ser librados de la muerte. Él vino para que lo sigan y guarden su palabra, y guardar su palabra es creerla, es obedecerla, es vivir según ella. Ese que es lo equivalente a permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Y es el único medio para escapar de la muerte. De nuestra decisión, de a quién imitamos, depende nuestra decisión de si vamos o no a escapar de la muerte. Los judíos le dijeron. Vean la respuesta de los judíos. En lugar de bajarse, le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Les está diciendo, están acarreándose juicio con lo que están diciendo. Y ellos repiten, sí, sí, repetimos y nos quedamos firmes en que tienes un demonio. Porque Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Hermanos, claramente ellos no son tan tontos como se quieren hacer ser. Jesús está diciendo que es el Hijo de Dios. Jesús está diciendo que Él es la única, el único camino de salvación. Y ellos se resisten cada vez más a aceptar esa verdad. Ellos se ponen a pensar y usan este pensamiento de que aún aquellos que tuvieron una relación con Dios, como Abraham, como los profetas, habían experimentado la muerte y que Jesús se ponga por encima de ellos al decir que Él puede librar de la muerte a quienes guardan su palabra, solamente significa dos cosas. O que es alguien tan absurdo que lo que hace confirmar es que solo una ilusión demoníaca puede decir eso o que realmente está diciendo que Él es Dios. Y ellos lo saben, porque eso dice, ¿acaso eres tú mayor?
¿Quién crees que eres? Ese quién crees que eres es quién te haces parecer, con quién te comparas. Y de alguna manera está como implícito. O sea, ¿te estás haciendo igual a Dios? ¿Es en serio? O sea, ¿crees? ¿Nos estás diciendo que eres Dios? Jesús le respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. A esa respuesta es interesante porque Jesús pudo haber respondido, sí, yo soy Dios, pero él sabe que ellos tienen evidencias suficientes para ver que Él cumple las profecías, para ver que Él ha hecho las señales, para ver que ha hecho milagros que nadie puede hacer. Él no va a responderles lo que ellos quieren responderle, porque entonces si no, ahí hubiera sido la crucifixión y no 6 meses después. De todos modos, la crucifixión ocurrió. Pero él dice, yo no estoy promoviéndome a mí mismo. Él entiende que cualquier autoalabanza, cualquier autogloria, independiente de la gloria de Dios, no significa nada. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Hermanos, quien se alaba a sí mismo, esa alabanza no es nada. Pero cuando alguien verdaderamente Dios lo ha llamado, Dios lo respalda. Y es Dios el que respaldó a Jesús, y el Dios el que respalda a los profetas, y es Dios el que respalda a su pueblo. No necesitamos, o sea, nunca se nos ocurra alabarnos o glorificarnos a nosotros mismos, porque eso solo lo hace el diablo y sus hijos. Pero del que ellos dicen es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es el que ha estado glorificando a Jesús. Verso 55, ustedes no lo han conocido, pero ellos han conocido teoría de él, pero no lo han conocido en el sentido de tener una relación con él. Han conocido lo que él ha hecho a través de las escrituras, pero no han tenido una relación con él. Pero yo lo conozco, yo sí tengo una relación personal con él y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Yo sí soy hijo porque lo imito, porque lo obedezco, porque guardo su palabra. Cuando Jesús les dice, ustedes no lo han conocido, él está haciendo eco de las denuncias del profeta Oseas al pueblo de Israel. Cuando les decía, escuchen la palabra del Señor israelitas, porque el Señor tiene pleito contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero la razón es porque han rechazado el conocimiento. Y cuando la Biblia dice no hay conocimiento, es decir, no hay relación con Dios. No es decir que no hay conocimiento doctrinal o teórico acerca de Dios. Se puede conocer. Mucha gente que conoce las doctrinas acerca de Dios, conoce la teoría de los atributos de Dios, pero eso no quiere decir conocer a Dios. O sea, 6:6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Hermanos, Dios nos llama no a cumplir ritos religiosos, sino a tener una relación personal con Él. Y Jesús también está enseñando que la evidencia de conocer a Dios es guardar su palabra. Porque la evidencia de que él conoce a Dios es que guarda su palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no puede separarse de la obediencia a Dios. Y de ejemplo de eso es Abraham y los profetas. Verso 56 les dice, Abraham, el padre de ustedes, de quien ustedes se jactan de ser hijos, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Está diciendo Abraham que sí tenía una relación con el Padre, me reconoció. Él esperó el día en que yo vendría y sería glorificado y de alguna manera por revelación profética lo vio y se regocijó cuando supo que Dios sí cumpliría a través de su simiente el hecho que llevaría bendición a todas las naciones. A lo lejos, dice Hebreos, que saludó las promesas y se alegró por el cumplimiento de ellas. Por eso los judíos le dijeron,
¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Lo interesantísimo es que Jesús se identifica aquí de la misma manera que Dios identificó a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Quién les voy a decir que eres? Él les dijo, yo soy, me ha enviado. En Isaías 41:4 dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, yo el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Jesús está tomando para sí una de las expresiones divinas más sagradas de autorreferencia y hace de la suposición de esa expresión la prueba de su superioridad sobre Abraham. Claramente ellos entienden su reclamo de deidad y lo quieren apedrear por blasfemia. Jesús está diciendo lo que solo Dios debería de decir, porque Él es Dios, pero ellos no lo quieren reconocer. Y algo interesantísimo es cómo termina este capítulo, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, hay una verdad que la Biblia muestra, una verdad atemorizante. Hay un tiempo para buscar a Dios, hay un tiempo para creer en Dios, hay un tiempo para conocerle y hay un tiempo, hay un momento donde Dios sale, donde su gloria se va. Esto puede, definitivamente está haciendo ecos al hecho de que Jesús está saliendo y Jerusalén está quedando expuesta al juicio de Dios y va a ser destruida en el año 70. Está saliendo aquí, obviamente va a regresar, va a ser crucificado, pero hay una imagen de que el retiro de la presencia de Jesús de los judíos en este pasaje es similar a cuando la gloria de Dios abandonó el templo en el libro de Ezequiel o cuando a Saúl también el Espíritu de Dios lo abandonó y quedó bajo tormento. Ese era el temor de David en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ojalá podamos nosotros atender estos llamados y analizar a quién estamos imitando. ¿De quién eres hijo? Es la pregunta de esta mañana. Primera de Juan 3:1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Tú y yo nacimos siendo hijos del diablo. Pero el Padre nos amó de tal manera que dice que podemos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, es decir, no tiene comunión, no tiene relación con nosotros, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, tal como Él es. Hermanos, aún vamos creciendo como hijos. Pero si hemos puesto nuestra fe en Jesús y si hemos salido del mundo, o si estamos saliendo del mundo, y si estamos permaneciendo en su palabra, ya podemos decir que somos hijos, aunque todavía no somos tan parecidos al Padre como debiéramos ser. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay cruzados, aquí no hay una raza mixta. Hay dos humanidades, hijos de Adán en la carne, del diablo en lo espiritual, hijos
de Cristo y del Padre en el otro sentido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es Dios. Vean que aquí no está diciendo todo aquel que no va a la iglesia, todo aquel que no tiene una religión, todo aquel que no está bautizado, todo aquel... No, no, no. Aquí la evidencia no es religión, es amor y justicia. Una vez le preguntaron a J. I. Packer, ¿qué es un cristiano? Él respondió, la respuesta más completa que conozco es que un cristiano es aquel que tiene a Dios como Padre. Hermanos, ser hijos es imitar al Padre. Vean estos pasajes muy interesantes. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijeron los intérpretes de la ley con el paso del tiempo. Dios nunca dijo que odiaran a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Hay algo clave para saber de quién eres hijo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ataca? ¿Cómo reaccionas cuando se levantan contra ti enemigos y perseguidores? Porque si eres hijo del Padre celestial, vas a imitar al Padre. ¿Y qué hace el Padre con los malos? Les quita el sol, les quita la comida, les quita la manifestación de su bondad y su amor, les quita la gracia común. No, Él sigue dándoles sol, sigue dándoles lluvia, sigue dándoles comida para que tal vez un día despierten y caigan en cuenta en la realidad de que esa lluvia, ese sol, esa comida, ese trabajo, esa familia son expresiones de amor del Creador que los llama a volver a reconciliarse con Él. Por eso somos embajadores que le decimos al mundo, reconcíliense con Dios, vuelvan a tener relación con Dios. Y si nuestro Padre hace eso, nosotros tenemos que aprender a imitarlo para que seamos hijos de Él. Cuidemos mucho cómo reaccionamos a los ataques de otros. Efesios 5, 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos. Pablo está tomando esa verdad. Un hijo imita al padre. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje? Hermanos, Jesús nos enseña que el costo del discipulado es alto. Es muy alto el costo que pagar. Renunciar a todo, dejarlo todo y no amar a nada ni a nadie más que Él. Pero la recompensa también es muy grande. Verdadera libertad y vida eterna. Si somos sus discípulos, seremos verdaderamente libres. Si somos sus discípulos, jamás veremos la muerte. Es lo que el pasaje dice. ¿Qué nos enseña Jesús? Que la filiación espiritual no es un asunto de genética ni de conocimiento doctrinal. El ser hijos es una cuestión de conducta, de lenguaje y de amor. Actuamos como el Padre, hablamos como el Padre y amamos como nuestro Padre. Jesús nos enseña que ser hijos de Dios es ser discípulos verdaderos y es disfrutar de una libertad gloriosa.
de cercanía al Padre y de dirección del Espíritu. Y para considerar en este inicio de año, ¿qué metas te has propuesto? ¿Es una de tus metas guardar la palabra de Cristo, es decir, permanecer en ella? ¿Es una de tus metas seguir perseverando en tu devocional diario, en tu congregación, en tu búsqueda a Dios? Es una de tus metas imitar al Padre en su amor, en su misericordia y generosidad. Estas son las mejores metas que nos podemos poner, no solamente para este año, sino para toda nuestra vida. Llegar a ser libres, llegar a no ver la muerte. Pongámonos estas metas, mis amados hermanos y hermanas, de permanecer guardando la palabra de Cristo, de vivir imitando a nuestro Padre en amor, en misericordia, en hospitalidad, en generosidad. Yo no sé de quién tú seas hijo, tú tal vez sí lo sabes, pero te tengo una excelente noticia esta mañana. Si acaso descubriste que no eres todavía hijo de Dios, Él quiere adoptarte como su hijo. Él envió a su hijo para adoptarnos como su hijo. Él no quiere que sigamos siendo hijos del diablo, ni hijos de ira, ni hijos de desobediencia. Él quiere que seamos sus hijos amados, imitadores de Él. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando vemos nuestra conducta, Señor, tememos que no te imitamos tanto como debiéramos, que no nos parecemos a ti tanto como quisieran y que todavía a veces se manifiesta en nuestro corazón ira, mentira. Pero te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo para revelarnos tu deseo de adoptarnos. Y hoy confirmamos, Señor, que Jesús es nuestro Señor, que queremos permanecer en su palabra y dejarlo todo por seguirle a Él, que queremos vivir para imitarle y para seguir sus pasos, que queremos aprender cada día más de Él. Señor, queremos conocerte desde una relación cercana, íntima, personal contigo, para aprender día a día a ser más como tú. Haznos más como tú, Señor, haznos más como tú.